Los sacramentos. Los 7 sacramentos de la Iglesia los encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1210. Dice, los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Da nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Aquí hay una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. En el número 1211, siguiendo esta analogía, se explicarán en primer lugar los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Lo encontramos en el capítulo primero. Luego los sacramentos de la curación, que es el capítulo segundo, y finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, en el capítulo tercero. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo la Eucaristía ocupa un lugar único, en cuanto a sacramento de los sacramentos. Aquí estamos hablando del bautismo, confirmación y Eucaristía. Hoy vamos a hablar del bautismo, que es el sacramento, el primer sacramento, el sacramento de iniciación. En el número 1213 y 1214 dice, el bautismo es el fundamento de la vida cristiana, la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y nos hacemos partícipes de su misión. Bautizar en griego significa sumergir, introducir dentro del agua. En el número 1223, todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por Juan Bautista en el Jordán y después de su resurrección confiere esta misión a sus apóstoles. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Esto lo encontramos en Mateo 28, 19 al 20, y también en Marcos 16, 15, 16. Y continuamos en el número 1224. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia. Esto lo encontramos en Mateo 3:15. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El Espíritu, Filipenses 2:7. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Vamos a ver ahora los ritos que se llevan a cabo en la celebración para el bautismo. En el 1226, desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el Santo Bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de nuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 38. Los apóstoles y los colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa, el carcelero inmediatamente recibió el bautismo y él y todos los suyos. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 16, versículo 31 al 33. Seguimos el número 1234. El sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración, cuando se participa atentamente en los gestos y palabras de esta celebración, las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada bautizado. En el 1235, la señal de la cruz al comienzo de la celebración señala la importancia de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. En el 1236, el anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe, inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe. En el número 1237
puesto que el bautismo significa la liberación y el pecado de su instigador, el diablo. Se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así, preparado puede confesar la fe de la Iglesia a la cual será confiado por el bautismo. Esto lo encontramos en Romanos 6:17. Seguimos en el número 1238. El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis. En un momento mismo o en la noche pascual, la Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Aquí podemos encontrarlo en Juan, capítulo 3, versículo 5. Seguimos con el número 1239. Sigue entonces el rito esencial del sacramento. El bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte del pecado y la entrada a la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual en Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa, mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. En el número 1240, en la Iglesia latina esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, el sacerdote dice: el siervo de Dios es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella. En el número 1241, la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, un ungido, por el Espíritu Santo incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. En el número 1242, en la liturgia de las iglesias de Oriente, es el sacramento de la crismación, o sea, de la confirmación. En la liturgia romana, dicha unción anuncia una segunda unción del Santo Crisma que dará el obispo, el sacramento de la confirmación. En el número 1243, la vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo. Lo encontramos en Gálatas 3:27. Ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Lo encontramos en Mateo 3:14 y en Filipenses 2:15. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios. En el Hijo único puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. En el número 1244, la primera comunión eucarística, hecho hijo de Dios revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido al festín de las bodas del Cordero y recibe el alimento de la vida nueva, en el cuerpo de la sangre de Cristo. Las iglesias orientales conservan una conciencia viva en la unidad de la iniciación cristiana, por lo que dan la Sagrada Comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, recordando las palabras del Señor: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Marcos 10:14. La Iglesia latina, que reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de razón, expresa cómo el bautismo introduce a la Eucaristía, acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre Nuestro. En el número 1245, la bendición solemne cierra la celebración del bautismo. En el bautismo de recién nacidos, la bendición de la madre ocupa un lugar especial. ¿Quién puede recibir el bautismo? En el número 1246, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo él. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 864.